todos. Bienvenido a esta segunda jornada sobre los maquis, al Museo Morisco de Sayalonga. Debe ser por la hora que aún contamos con poca asistencia, pero en fin, seguro que a lo largo de la mañana pues acudirá mucha más gente. En esta segunda jornada lo que se pretende, igual que en las iniciales, hacer un homenaje a aquella gente que lucharon por la libertad en nuestra comarca. Buenos días. En fin, estas jornadas las tenemos gracias a la Consejería de Administración Local y Justicia, y como no puede ser de otra manera, pues aquí en la inauguración pues tenemos a nuestra delegada provincial, Blanca Sillero, que es quien nos va a inaugurar, por decirlo de alguna manera, esta jornada. Así que yo, sin más, agradecer por supuesto su presencia aquí con nosotros, que un sábado por la mañana pues haya tenido a bien pues venir a Sayalonga y compartir un rato aquí con la gente de Sayalonga en esta jornada. Así que, Blanca, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida. La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía asume las competencias relativas a memoria histórica. Por lo tanto, es lógico y obligado que sea la propia Consejería de Justicia y que yo, como delegada en la provincia de Málaga, esté en una jornada relativa precisamente a algo que es competencia de la Junta de Andalucía. Yo, mis palabras de inauguración, sobre todo, creo que son de enhorabuena, o tienen que ser de enhorabuena. Enhorabuena primero porque sea la segunda, lo cual ya significa que el interés manifestado pues se reitera y es necesario. Y sobre todo por el programa, porque el programa creo que responde a un tratamiento muy serio y muy equilibrado sobre un tema que a pesar del tiempo, pues creo que es desconocido, y a lo mejor incluso la propia terminología y el propio vocabulario puede ser desconocido. Y las palabras son muy importantes, y es muy importante que cada palabra no lleve detrás de sí otro tipo de intencionalidad. Por lo tanto, que se utilicen los términos correctos, que se hable de guerrillero, que se hable de maqui, y que no se utilice el término bandolero, pues puede precisamente provocar ese conocimiento y esa información. Y además, que se utilicen los términos que son los que realmente responden a una realidad histórica, los enlaces, pero qué significa y qué tratamiento realmente y qué posibilidades ofrecieron. Y en momentos que parece que el mundo de Internet, la globalización y todo es conocido, pues todavía queda mucha falta de conocimiento, de información, y eso es precisamente lo que creo que estas jornadas pretenden: informar, trasladar una realidad histórica a una sociedad madura que es capaz de que las palabras tengan el significado que realmente tuvieron que tener en su momento y que se pueden haber ido escondiendo con unas intencionalidades que por lo menos parece ser que no se consiguieron. Y en el año 2009 se pueda dar respuesta a lo que realmente ocurrió, sucedió y que se cuente. Y es muy llamativo que en algunas ocasiones hayan tenido que ser personas de otros países las que hayan tenido que decirle al pueblo español lo que ocurrió en su propio territorio, o hayan ayudado a que se traslade esa información. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena por la organización de esta jornada. La Delegación de Justicia y Administración Pública está a vuestra disposición en todo aquello que sea necesario. Desearos mucho éxito en estos 2 días, porque organizarla en sábado y domingo pues realmente tiene muchísimo mérito, y que el próximo año pues se celebren las terceras jornadas, que sean precisamente las que ya las palabras tengan sus propios significados y tengan conocimiento. Así que enhorabuena y muchas gracias por haberme permitido estar esta mañana con todos ustedes. Ya, y yo creo que este tema es muy interesante, pero
no sé por qué me da la sensación de que todos los que estáis aquí sabéis casi igual que yo de ellos. Es decir, que no se puede decir cosas nuevas. Muchas veces cuando uno va a algún lado, pues me pasó hace poco en Santa Cruz de Moya, en un sitio donde siempre hay un guerrillero, que es el que te ha contado a ti las cosas y todavía a lo mejor vive, como es el caso de este que yo digo, Miguel Salado, ¿no? Y entonces, pues bueno, casi lo sabes mejor que tú. Y está ahí el pobre, ¿no? Y dice uno, bueno, de verdad que muchas veces hacen así con la cabeza, nunca están de acuerdo con todo lo que se dice, a pesar de que tú lo hayas grabado, pero siempre tienen algo, un rintintín que decir o lo que sea, ¿no? Pues yo creo que en este caso me parece que todo lo que diga, pues realmente está ya así sabido. Pero bueno, lo recordaremos, ¿no? Porque algunas cosas yo he estado tomando algunas notas, a ver si se me olvidarán muchas, pero... Y digo, bueno, pues mira esto. Vamos a empezar, por ejemplo, con que España siempre ha sido un país de guerrilleros. Siempre, desde los tiempos más remotos hemos tenido guerrillas. Desde los íberos, los celtas, con los romanos, con los cartagineses, con todo. Los sufís, con la dominación árabe. Siempre, siempre, siempre. Y en el siglo XIX, empezando por la Guerra de la Independencia, en el 1808, y luego, después, cuando viene Fernando VII, bueno, entre conservadores y liberales, pues se repartían las sierras. Es decir, que triunfaban los liberales porque había un golpe de Estado, se iban los conservadores camino de la sierra. Que ahora venía otro golpe de Estado, y fueron cientos de golpes de Estado los que se dieron en el siglo XIX. Bueno, pues ahora les toca a los conservadores irse. Así que estuvieron alternando la sierra y haciendo guerrillas de mucho cuidado, ¿no? Y quizá luchando contra el propio pueblo, ¿no? Unos contra otros, los negros, unos y los blancos, como de entonces se llamaban. Y bueno, fue un siglo muy triste, el siglo XIX, debido a tanta problemática como tuvo. Por eso yo, no tiene nada que ver, pero en la enseñanza me mostraba yo, porque es que antes tú empezabas y llevabas a los niños, eso es nuestra historia, de los griegos que vienen, los romanos, esto, lo otro, que si el periodo musulmán, pero llega una etapa aquí, quizás por los nacionalistas o lo que sea, que nada más que se da siglo XIX y siglo XX. Y el siglo XIX, sin un artilugio, es como enseñar las tablas, bueno, enseñar raíces cuadradas sin saber las 4 reglas, ni las 4... Entonces te queda cojo. Entonces cuando llegan los niños a un primero de bachillerato, un segundo de bachillerato, sin conocer prácticamente nada de lo anterior, y empiezas a meterle, pues eso, golpes de Estado, gobierno, o un gobierno liberal, otro conservador, nombre... Lo aburre. Y lo que antes había sido una asignatura que era fácil y que a los niños les gustaba, se convirtió en el coco totalmente para ellos. Y en fin, entonces a mí como enseñante eso me llevó a mucho malestar. Bueno, pues ahí teníamos, en el siglo XIX hubo muchas guerrillas, sí. Pero luego después aquí en Andalucía estuvo el sistema de lo que llamaron el bandolero, que prácticamente no tiene nada que ver con el guerrillero de ahora, ¿no? No tenía ningún sentido bueno, el bandolero era o respondía a unas características casi todas iguales. Se iba por romanticismo, porque había hecho una muerte, caso de José María Tempranillo, había hecho una muerte por alguien que se había metido con su novia, o bien porque los caciques molestaban tanto que entonces un muchacho pues se sentía mal y no quería ya continuar y se iba. Y luego, pues bueno, ya se sabe, daban asaltos, atracaban a las diligencias, etcétera, ¿no? Luego ya en el siglo XX, cuando eso se acabó, este estudio lo tiene muy bien, muy bien, una persona que fue gobernador civil de Córdoba y que precisamente estuvo por aquí en tierras de Vélez también, se llama Zugasti, y esa persona en 4 tomos tiene centralizado todo lo que fue el bandolerismo del siglo XIX. De hecho hay muchas copias después de él, pero él era el fundamento y la fuente. Es difícil a lo mejor encontrar los libros, pero son fundamentales para saber lo que era, ¿no? El guerrillero se va a la sierra por muchas causas.
las bofetadas y los malos tratos que da la Guardia Civil, por ejemplo, es uno de ellos, que en Frigiliana tiene el no va más, con aquel célebre y triste Cabo Largo. Entonces este hombre llevaba a la sierra a todo el mundo. A un muchacho tú no lo puedes guantear y decir, no te quiero ver aquí, o te vas a la sierra o te vas a Barcelona. Y como Barcelona quedaba tan lejos y además no tenían dinero, pues iban a la sierra. Y así llevó una cantidad de gente a la sierra tremenda, ¿no? Hay muchos más casos, ¿no? Yo conocí a un guerrillero, era de la zona de Granada, lo entrevisté en Madrid, se llamaba Pedro, y bueno, se fue en cuanto que pudo, porque él tenía 16 o 17 años y dice que se acordaba de que era el día de Navidad, y no tenía nada en su casa de comer. Se fue a un campo y cogió una espuerta de aceituna con la razón de quererla vender y poder comprar algo de pan o lo que fuera, ¿no? Lo cogió la Guardia Civil y le dio una tunda que lo dejó casi muerto. Y cuando este se recuperó, pues se fue a la sierra. Y en fin, y de esos casos, muchísimos. Es una de las cuestiones que van a hacer que los guerrilleros vayan aumentando y creciendo. Ya sabéis que aquí en la zona de lo que se llama la 9ª agrupación guerrillera, llegaron a tener hasta 200 hombres. Lo normal era 120, 130, pero muchas veces se engrosaban de pronto porque la Guardia Civil era terrible en sus actuaciones. La Guardia Civil, sobre todo en las represalias. Las represalias eran... eran tremendas. Por cualquier Guardia Civil que muriera, luego después ocasionaban una cantidad de muertes a continuación la Guardia Civil que no tiene nada que ver la Guardia Civil de aquel tiempo con la de esta. Y tampoco aquellos pobres hombres que muchos de ellos, no sé, estaban atados al sueldo de ganar las 500 pesetas, que en aquel entonces estaba muy difícil. Y nada más. Dista mucho a la de hoy. Yo aquella no me hubiera apuntado, ni la que yo vi cuando ya no había guerrilla, que los veía por aquí, por esta carretera, los pobres. Luego después le hicieron comprarse una motillo de estas chiquitillas con sus propios sueldos. Eran algo terrible. Hoy en día a mí me dan envidia. Cuando los veo en los ordenadores, subió en un helicóptero y no sé qué y no sé cuánto, ha desaparecido la figura aquella del Guardia Civil del cual estamos hablando. No tiene nada que ver unos con otros, ni muchísimo menos. Una vez cuando yo precisamente iba a dar una charla, llevaba mucho material de esto. Era en Frigiliana, no, en Almuñécar. Y en el túnel me cogió la Guardia Civil. Estoy hablando de los años 80. Y claro, me dijo que a dónde iba. Yo no sé si es que le habían dicho o estaba preparado. Me preguntaron dónde iba, que por qué llevaba un magnetofón y no sé qué. Menos mal que no le dieron al magnetofón y vieron que llevaba, porque en aquellos tiempos pues no sé qué me hubiera podido ocurrir. Me hubieran molestado un poco más, supongo, ¿no? Bueno, pues realmente la guerrilla tiene como fundamento y principal base de su gente dos cosas. El término de la guerra civil. Muchos se van sencillamente por el temor de lo que le pueda ocurrir. Porque terminada la guerra civil, que no terminó, Franco lo dijo, pero después inmediatamente empezó. Todos aquellos que han servido en el ejército republicano tienen que ir a campos de concentración, donde de aquí, ahora en los pueblos se dice, ¿hay alguien de tu pueblo que haya hecho alguna fechoría? Iba la gente al ayuntamiento y decía, pues fulanito de tal se entró a mi casa y se llevó tal cosa o lo que sea. Ese ya estaba un poco sentenciado. Entonces allí estaban en espera de que hubiera denuncias contra ellos. Cuando había denuncias contra ellos, lo pasaban a la cárcel. Y mientras, pues, permanecían allí. Otros estaban en campos de trabajo. Estos de campos de trabajo, como la vida era inmensamente terrible, trataron de escaparse de los... Y pese a que tenían condena de muerte, es decir, eran fusilados inmediatamente, sin juicio ni nada, cuando una persona se escapaba de un campo de trabajo. Pero lo hacían. Y se vinieron aquí a la sierra y constituyeron partidas. No todavía estaba pero ellos estaban ahí en partidas porque no podían soportar todo aquello que les venía encima. Entonces, ahí era una de las causas.
Los bandoleros, que no eran como tales, sino gente que se había ido porque no tenía más remedio, y que incluso la propia Guardia Civil, hasta el año 46, habla de huidos, no dice bandoleros. Esto es una palabra que luego después, a continuación, van a tomar. Pero hasta el año 46 son ellos tratados como huidos de la sierra. No existe el nombre de bandolero, luego se le da. En cambio, el de guerrillero sí que estaba ya vigente entre la gente de la sierra. Bueno, pues ahí tenemos una de las causas principales, ¿no? Lo de la guerra. Antes estábamos ahí hablando de cuestiones de que a todo el mundo, una de las acusaciones era quemó la iglesia de su pueblo y los santos. Y bueno, ahí quedaba la cosa. El hombre tenía que defenderse de que no había quemado la iglesia. Yo estaba durmiendo, dicen algunos, una cosa que no les valía. Yo estaba en el campo, me enteré al día siguiente. Generalmente esas acusaciones no valían. Hablaba yo de una que fue muy significativa. Ahora mismo pues estoy buscando antecedentes de por qué esta gente se fueron a la sierra. Entonces, en el Archivo Militar de Málaga estoy encontrando causas de gente que estuvieron en la sierra y que habían sido ya, habían tenido un procedimiento antes de irse y que por eso, ante el temor de que lo ejecutaran o lo que sea, se había ido. Bueno, pues dentro de todo me hizo una especial atención ver cómo aquellos que en Málaga, por ejemplo, habían sido acusados de quemar la iglesia y de quemar las imágenes, aparecieron, están en el sumario, unos recibos de que él era de la procesión o de lo que del santo del cautivo o de Cristo de Pena o de lo que sea. Y entonces no tiene razón de ser que si yo le estoy pagando una cuota mensual por ser de esta congregación, pues queme el santo. Y eso fue lo que le liberó. Yo, mi hermana, que es muy capillita y es la segunda de a bordo de la Esperanza, le digo, tú tendrías que ser prosélito de esto, porque es como un seguro de vida, el pagar un de esto. Vaya que luego venga esto y te acusen de que lo ha hecho, pues mira, resulta de que con un ticket pequeño mucha gente se libró. Había otro que llevaba lo he visto en lo de esto, una colección de imágenes y vírgenes, le gustaba dibujar y entonces las hacía. Y entonces allí estaban plasmadas, también este hombre se liberó. En cambio otro, me acuerdo que era el pobre de Monclinejo, pues le acusan de que ha quemado la iglesia o lo que sea, y lo condenan a muerte. Y el hombre dice que lo único que él había quemado era un cajón, que él no había quemado la iglesia ni nada. Y luego el cajón era el confesionario. Es decir, pero lo fusilaron, lo fusilaron y el hombre iba diciendo, pero me van a fusilar porque, a ver, quema un cajón. Él no entendía que aquello era el confesionario. Bueno, pues una de las cosas fueron precisamente eso, ¿no? El temor a qué le podía pasar y el temor a llegar a las cárceles. Las cárceles eran terribles, estaban hacinadas. El último en llegar a las salas no tenía ni sitio para dormir porque se dormía en el suelo en una manta. Eran unas salas grandes y los últimos no tenían sitio. Ya no había sitio ni siquiera para poder dormir. En esas circunstancias la gente temía. Por ejemplo, este hombre, más que su etapa de guerrillero, este Pedro que yo he dicho, al cual fui a entrevistar a Madrid, bueno, pues no me hablaba precisamente de su etapa guerrillera. Quería hablar de la cárcel. Y muchos más que luego fueron a la cárcel, quieren hablar de la cárcel. Quizás lo pasaron mucho peor que la etapa guerrillera, que dentro de todo pues fue muy dura, ¿no? Bueno, pues esta es una de las facetas que la llevan. La otra es los malos tratos de la Guardia Civil. La Guardia Civil en aquellos tiempos no estuvo a una altura de importancia y entonces a toda la gente pues los maltrataba y gente joven pues dijeron, pues me voy a la sierra antes de que me den estos malos tratos. Esos dos son importantes. Luego, el hambre. El hambre hacía muchísimo. Ver a los hijos sin jornal, sin nada, y ver a los hijos pequeños, pues resulta de que en los primeros tiempos la guerrilla pues daba sueldos. Y luego después también. Generalmente, y sobre todo también las partidas, los hombres de las partidas y en los primeros tiempos había un sueldo que se llamaba la solís, la solidaridad,
y le daban 500 pesetas a cada uno de ellos. Entonces esas 500 pesetas las hacían llegar a sus familias. Y se daba el caso de que estaban mejor la gente que estaba en la sierra que los que estaban allí. Y muchas mujeres a lo mejor le dirían, ¿tú por qué no te vas a la sierra? Porque realmente en los primeros tiempos no hubo una actividad tremenda, guerrilleros, guardias civiles. Los guardias civiles no tenían tampoco ninguna intención en aquel entonces, a no ser que viniera un teniente, un capitán de la zona, de la tercera compañía, que estaba destinada en Vélez. Entonces sí, se ponía al frente y hacían ahí una salida, pero si no, se evitaban. Hay un escrito, precisamente de gente de Frigiliana, en que dicen los guerrilleros, os vemos pasar constantemente por el camino y no os atacamos, haced vosotros lo mismo. No es cuestión, vosotros sois tan obreros como nosotros, vamos a respetarnos. Y eso lo hicieron muchas veces. A mí me contaba un guardia civil que vio el relumbrido de una arma, y iban subiendo por un camino, y él empeñado, que no, que allí no hay nadie, que yo... Y además me lo decía tal como yo lo estoy diciendo ahora, que allí estoy seguro, ¿para qué vamos a subir si no hay nadie? Sabían que estaban allí arriba. De hecho, los guerrilleros generalmente nunca también... Eso fue lo que le perdió a la guerrilla. La guerrilla realmente hubiera fracasado de todas maneras. Hubiera fracasado. Mira que el pueblo lo tenía un poco a su favor. El pobre pueblo estaba a favor de la guerrilla, de la izquierda, de todas estas cuestiones, pero el malestar que había, y yo qué sé, no sé cómo, ahí hubo una cantidad de factores que hicieron posible que esto fracasara. Cuando llega Ramón Villa aquí se encuentra con que lo habían engañado. Mira que Ramón Villa era listo, inteligente, pero cuando viene de Marruecos francés y viene aquí y se encuentra que el pueblo sí, muy buena gente, lo quieren ayudar, pero ese levantamiento que decían que iba a haber por la coyuntura, ni idea. Y Roberto el pobre, pues resulta de que se encuentra metido en esto porque él viene a Málaga, y cuando Ramón Villa muere en un enfrentamiento, pues le achacan que no ha sido capaz en 20 días de quitarlo de en medio de la ciudad, que era lo que le correspondía, y que por lo tanto se tiene que ir a la sierra. El hombre no era el más capacitado, según él pensaba y decía y protestaba, para irse a la sierra, porque él era un hombre más bien de política, pero no de militar. Entonces protestó, pero no hubo manera. Incluso achacó de que estaba un poco cojo. Tampoco hubo manera para que le quitaran de esa cuestión. Además, cuando llegó se tuvo que encontrar con gente que llevaba mucho tiempo ya en la guerrilla y que había varias partidas que estaban funcionando bastante bien, pero que muchas de ellas no quisieron pues tomar parte en esto de lo que sería la agrupación guerrillera, una macroagrupación. Por ejemplo, el caso del Yatero y de los Yafría y de muchas otras partidas que eran de anarquistas. Los socialistas no intervinieron en nada de esto. Los anarquistas sí, pero los anarquistas no querían saber nada de la agrupación guerrillera. Eso era algo que ellos no tuvieron un poco en cuenta ni quisieron. Entonces, se encontraron aquí como un movimiento guerrillero solamente de comunistas. Muy pocos anarquistas estuvieron en la agrupación guerrillera y prácticamente no tuvieron voz ni voto, prácticamente un voto solo porque eran asamblearios, pero ya está, ¿no?